Buenas tardes, ya me conocen, soy Reinaldo Flores y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. Entonces, primero que nada, ¿qué es la EPOC? La EPOC no es más que una enfermedad que se caracteriza por la obstrucción crónica y recurrente del flujo de aire en las vías respiratorias pulmonares. Esta obstrucción suele ser de carácter progresivo, es decir, es bastante similar al asma y de hecho el asma es uno de los principales diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en cuenta al momento de diagnosticar una EPOC. ¿Qué pasa? El asma por lo general se suele presentar en niños o en personas jóvenes con cierto historial de alergias, mientras que el EPOC como tal es una enfermedad progresiva, no aparece de un solo como en un caso de asma, sino que aparece a lo largo del tiempo. Por eso es que suele, eh, suele atacar principalmente a aquellas personas con mayor edad. Sus principales causas, a diferencia del asma, que es causada por un ataque de alergia, es el tabaquismo y la insuficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina, que ya vamos a llegar a eso. Entonces, primero hablemos un poco de la fisiopatología. Como tal, el EPOC tiene cuatro mecanismos por el cual se presentan sus síntomas. El primero de ellos es la inflamación crónica. Después de eso, una fibrosis de la pared bronquial, una hipertrofia de las glándulas submucosas y una pérdida de fibras pulmonares elásticas y tejido alveolar. Estos cuatro mecanismos nos van a dar las dos presentaciones clínicas básicas del EPOC: el enfisema pulmonar y una bronquitis obstructiva crónica. Empecemos con el enfisema. Como tal, el enfisema se define como un agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, con una destrucción de la pared alveolar que puede o no acompañarse por fibrosis. Primero que nada, ¿por qué se da esto? Esto se puede dar de dos maneras distintas. La primera de ellas es debido a los procesos inflamatorios que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Cuando hay un proceso inflamatorio suele haber una liberación de proteasas, que son enzimas encargadas de la destrucción de proteínas, y se inhiben las antiproteasas. Esto debido a que las proteasas ayudan en el proceso de la producción como tal de la inflamación, y además la inflamación que se da durante o bueno, tras el consumo de tabaco es la respuesta natural del cuerpo ante la idea de que estamos bajo ataque de un agente patógeno. Sin embargo, no es eso lo que está ocurriendo, sino que estamos ante la presencia de una sustancia que está causando un daño hacia el epitelio respiratorio, pero el cuerpo no sabe cómo distinguirlos. Por lo tanto, se presenta un cuadro inflamatorio, que este es exacerbado a lo largo del tiempo por distintas maneras. Primero que nada, el hábito de fumar. Por lo general, las personas que presentan EPOC son fumadores habituales. Entonces, constante este constante uso de la sustancia que está causando el daño al cuerpo está prolongando el cuadro inflamatorio. Aunado a esto, las distintas sustancias como los radicales libres y el tabaco como tal causa que se inhiba aún más la alfa-1 antiproteasa. ¿Qué pasa? Esta antiproteasa es la encargada de mantener a raya las distintas proteasas que se presentan en los cuadros inflamatorios. Por lo tanto, las proteasas que se van a presentar en los cuadros inflamatorios van a causar mayor daño al tejido respiratorio, principalmente la elastasa, que la elastasa es una enzima que se encarga de degradar la elastina, que como sabemos la elastina es la que le va a dar eh, la capacidad al alveolo y al bronquio de poder estirarse. Pero bueno, en el enfisema nosotros vamos a tener dos tipos de enfisema. Vamos a tener el centroacinar y el panacinar. El centroacinar afecta de manera predominante a los bronquiolos respiratorios de los lobos superiores e inferiores. Es decir, se va a presentar más que nada en el centro del lóbulo en el que se está presentando la afección. Y este se suele presentar, o es este patrón de enfisema el que podemos encontrar en pacientes que
su EPOC está causado por el consumo habitual de tabaco, mientras que en el panacinar se produce una afección inicial de los alvéolos periféricos, o sea, todos que están alrededor del pulmón, y después esta afección se extiende para afectar a los bronquiolos centrales. Este patrón panacinar es el que nosotros vamos a encontrar en aquellas personas que tengan un déficit congénito de la alfa-1 antiproteasa. ¿Por qué? Al no haber, al no haber del todo la alfa-1 antiproteasa o un déficit crónico de esta, va a predominar la actividad eh, de las enzimas proteasas, causando que todo el proceso de degradación de las proteínas que mencioné hace poco se exacerbe. Aquí podemos ver una, un diagrama que ejemplifica estos dos tipos de patrón de enfisema. De ahí tenemos la bronquitis obstructiva. Esta se caracteriza por la hipersecreción de moco, así como una infiltración inflamatoria y fibrosis de la pared bronquiolar. O sea, no hay mucho que mencionar acá. Es más que nada una inflamación crónica del bronquio, es decir, las vías respiratorias superiores y bajas, principalmente dada por el infiltrado inflamatorio causado por la exposición a estas sustancias tóxicas y eh, a las especies reactivas de oxígeno que se encuentran dentro del humo del cigarro, y la hipersecreción de moco, que es una respuesta inmune hacia la presencia de esto. Porque recordemos, el cuerpo sigue pensando que estamos ante la presencia de un patógeno extraño, por lo tanto está tratando de generar más moco para tratar de sacarlo de las vías respiratorias y poder eliminar esta irritación. Y al estarse exacerbando este proceso de producir más y más y más y más y más moco, va a haber una hipertrofia de las células caliciformes que se encuentran en los bronquios, que aquí lo podemos ver en esta zona de acá, no sé si se ve el cursor. Entonces, aquí podemos ver un engrosamiento de la capa de glándulas mucosas, que es más o menos el doble de lo que debería de ser. Además, hay una metaplasia escamosa del epitelio bronquial, que no creo que se viera muy bien con esta magnificación. Pero bueno, algo que es muy importante mencionar es el hecho de la fibrosis de la pared bronquiolar. ¿Por qué? A nivel histopatológico, esto va a ser una de las principales diferencias con el asma, debido a que el asma no es un proceso inflamatorio crónico, es un broncoespasmo. Por lo tanto, no va a haber esta remodelación que se puede ver en los procesos inflamatorios crónicos. Cuando hay un proceso inflamatorio, lo que ocurre es de que primero hay una hipertrofia de las células que se están inflamando debido a toda la cascada de citoquinas que están liberando tanto los neutrófilos como los macrófagos de esta zona. Sino que mientras este proceso se exacerba a lo largo del tiempo, va a haber un proceso de remodelación tisular, en el cual se va a comenzar a depositar colágeno y fibrinas a lo largo del tejido inflamatorio, causando que este cambie su estructura, pasando de ser de un tejido elástico a un tejido fibroso, más duro, que va a tener menor capacidad de estirarse. Encima de esto está lo mismo que hemos dicho, el enfisema, en el cual en las proteínas las proteínas que se encargan de conferir las características de elasticidad a estos tejidos se van perdiendo debido a la prevalencia de la actividad de las proteasas durante los procesos inflamatorios crónicos. Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros todos estos cambios tisulares? Las principales manifestaciones clínicas, al menos las cuatro clásicas, van a ser la fatiga, la intolerancia al ejercicio, una tos productiva y disnea. Como pueden ver, estos síntomas son bastante inespecíficos, porque claro, fatiga nos puede dar a cualquiera, o una intolerancia al ejercicio. Podríamos incluso pensar que es algún tipo de reacción alérgica, yo que sé, el polvo alrededor de la zona. Una tos productiva, pues lo puede tener hasta una gripe. Pero uno de los
principales diferencias con la tos productiva del EPOC es el hecho de que esta tos es de consistencia blanquecina, no es como amarillenta ni verdosa como en los casos de neumonía, sino que es un moco blanco, sin, que casi parece espuma. Y muy rara vez va a haber alguna presencia de sangre. Se puede dar en los casos crónicos de POC, en el cual ya hay un daño hacia las, las arterias o los vasos que llegan hacia el pulmón, pero no es muy común. Ahora, estos son los dos principales eh, síndromes, por así decirlo, o las dos principales manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver en los casos de POC. ¿Por qué? Porque el EPOC se puede dar ya sea por enfisema principalmente o por bronquitis crónica. Por lo general, el EPOC no es meramente enfisema o meramente bronquitis, sino que lleva un poco de ambas. Pero sí podemos ver de que cuando una de estas dos etiologías prevalece, vamos a tener presentaciones clínicas totalmente distintas. En los casos de enfisema, nosotros los conocemos como los sopladores rosados. Esto debido a que estos pacientes no presentan cianosis. Sin embargo, debido a la destrucción de los acinos y de los alvéolos, los pacientes van a tener todavía menos espacio para poder realizar la difusión de oxígeno. Por lo tanto, estos van a tener todavía mayores o episodios más fuertes de disnea debido a que el cuerpo necesita respirar mucho más constante y mucho más fuerte para poder conseguir la misma cantidad de oxígeno que conseguía antes, esto debido a la destrucción de los alvéolos. Em, Otro aspecto importante de esto es de que durante el proceso de expiración de estos pacientes suele haber pequeños colapsos en los distintos alvéolos en los cuales se queda atrapado una pequeña cantidad de oxígeno. Por lo tanto, para el paciente es casi imposible lograr expirar todo el volumen de oxígeno que inspira. Esto causa que queda aire atrapado y este aire termina siendo eh, sobreabsorbido por el cuerpo, causando estados de hipercapnia, debido a que al final del día este aire que queda atrapado tiene una X cantidad de oxígeno que el cuerpo va a poder difundir y de ahí solo va a quedar dióxido de carbono. Encima, estos pacientes difícilmente van a poder hablar y una de las principales manifestaciones clínicas es el hecho de que hablan con frases muy cortas debido a la dificultad que tienen para poder hablar. Además de esto, se presentan caquéxicos debido a que les cuesta tanto respirar que prefieren respirar antes que comer porque sienten ese ahogo. También tenemos el signo del trípode, es el hecho de que estos la caminan como erguidos hacia adelante con los brazos hacia abajo y presentan un corazón en gota. Esto debido también a una alteración de la capacidad vital forzada y también en ciertos casos cuando la cantidad de aire que queda atrapado dentro del pulmón y que no es capaz de expirarse aumenta de manera drástica, el paciente comienza a presentar tórax en tónel, que es un agrandamiento del tórax debido a que como siempre queda una X cantidad de aire atrapada dentro del pulmón, cuando el paciente expira de nuevo, el pulmón está tomando todavía más aire del que normalmente sería capaz de inspirar. Por lo tanto, comienza a expandirse la cavidad torácica y también hay un uso de los músculos accesorios de la respiración. Por el otro lado, tenemos los pacientes con una prevalencia de bronquitis crónica. Estos pacientes los conocemos como los eh, blue bloaters o abotagados azules. Es decir, estos pacientes sí presentan una cianosis muy marcada. Esto debido a que ellos tienen todavía mayor dificultad para poder tanto meter como sacar aire, tanto inspirar como expirar. Por lo tanto, ellos van a tener todavía
menor cantidad de oxígeno que llegue hacia sus alvéolos y sea difundido hacia el torrente sanguíneo causando la cianosis. Además de esto tenemos una severa eh, alteración de los valores de perfusión y ventilación. Por lo tanto, el paciente va a comenzar a presentar eh, edema en distintas partes del cuerpo. Esto debido a una falla cardíaca derecha, puesto que el corazón está tratando de bombear todavía más sangre para poder aprovechar cada eh, mililitro de oxígeno que logre llegar a los alvéolos, a pesar de que es muy poco el que llega. De ahí es que podemos nosotros comenzar a encontrar las distintas complicaciones del EPOC. El primero de ellos, es el que acabo de mencionar, es el cor pulmonale o la falla del corazón derecho. Dado que hay una alteración del índice de ventilación-perfusión, el corazón trata de compensar mandando todavía más sangre hacia el pulmón. Además, la falta crónica de oxígeno o la hipoxemia también incita al corazón a tratar de mandar todavía más sangre hacia los pulmones para tratar de compensar. Sin embargo, eh, llega un punto en el que el pulmón es incapaz de poder eh, albergar tanta sangre y esta comienza a retroceder hacia el corazón derecho, causando que éste se inflame y comience a bombear sangre todavía más y más suave, es decir, hay un hitropismo negativo en estos casos. Otro de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es de que estos pacientes, debido al estilo de vida que llevan, muy posiblemente han sido fumadores de toda la vida, por lo tanto tienen lesiones pulmonares eh, muy fuertes debido a la alta exposición a especies reactivas de oxígeno, por lo que los predispone a presentar algún tipo de cáncer de pulmón en algún punto de sus vidas. Y por último tenemos el colapso pulmonar. Tanto en el enfisema como en la bronquitis crónica, el paciente tiene bastantes probabilidades de presentar algún tipo de colapso pulmonar en el que sea incapaz de recuperarse y pierda ya sea una porción de un lóbulo entero o incluso todo el pulmón. Por último, el diagnóstico. Como dijimos, es muy difícil tratar de diagnosticar a una paciente con EPOC. Sin embargo, las principales pautas que debemos de llevar es la clínica. Nosotros debemos de siempre tomar en cuenta la anamnesis. Qué tipo de vida lleva el paciente, si tiene o no alergias, dónde vive, de qué trabaja, porque es cierto que puede ser causado por tabaquismo, pero cualquier tipo de situación, ya sea ambiental o laboral, que nos predisponga a estar en contacto constante con gases que sean nocivos para los pulmones, nos puede predisponer a presentar EPOC en algún momento de nuestras vidas. Entonces, uno de los principales exámenes que nosotros ocupamos para dar un diagnóstico de EPOC es la espirometría. Entonces, aquí les presento una pequeña tabla bastante sencilla sobre los distintos valores que se ocupan para poder clasificar las distintas enfermedades pulmonares. La primera de ellas es cuando la relación de el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es menor al 60%, pero el valor expiratorio forzado es del 80% más. En este caso tenemos una enfermedad leve, todavía se puede hacer algo. Después tenemos en el que la relación es menor al 70%, con un valor respiratorio forzado de menos del 50%, ya estamos enfrente de una enfermedad moderada. Cuando cuando el valor de el volumen expiratorio forzado es del 30 al 50%, la enfermedad ya es grave, independientemente de cuál sea la, la relación volumen expiratorio forzado con su capacidad vital forzada. Y por último, cuando el volumen expiratorio forzado es menor del 30% y
la relación de eh, la ven- el volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada es menor del 70%, estamos con un caso de POC muy grave. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y buenas noches.